Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Marbella, por Gracias, favor. buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 4 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Esta semana, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante la Federación, arribaron a Yucatán 12.675 vacunas contra el coronavirus, destinadas a continuar con la aplicación de la dosis a adultos mayores de 60 años en los municipios de Progreso, Tixcocop y Temozón, a partir de la próxima semana. El jueves 25 de febrero se recibieron 10.725 dosis de vacunas Pfizer contra el coronavirus. Estas dosis se están aplicando de la siguiente manera. 2.925 son para la primera aplicación al personal de salud de primer nivel de atención en los centros de salud de la Secretaría de Salud de Yucatán y unidades médicas familiares del IMSS y el ISSSTE en el interior del estado. Ya se aplicó el 100%. 2.925 para personal médico de áreas COVID que ya recibieron la primera aplicación. Ya se aplicó el 100%. 4.875 para adultos mayores de UMAM. En este municipio el avance de vacunación es del 98%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se vacunó a adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul, Concal y Cagua. Según consta en el último corte realizado, el avance ya es del 100%. Como hemos señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 219 pacientes en hospitales públicos. 28.577 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 32.910 casos. Hoy se detectaron 122 nuevos contagios de coronavirus, 85 en Mérida, 7 en UMAM, 5 en Canacín, 4 en Tecash, 3 en Joctum, 2 en Motul, Muna, Temozón, Tinún y Valladolid, y 1 en Acanqué, Chemash, Peto, Progreso, Zacalum, Suquilá, Ticul y Yaxcabá. De los 32.910 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20.307 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.816, en la zona oriente 5.460, en la zona centro 1.929, en la zona sur 2.759, en la zona poniente 4.343. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 8 hombres y 5 mujeres de un rango de edad de 27 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía y tabaquismo. 8 residían en Mérida, 1 en Jalachó, 1 en Junucmá, 1 en Muna, 1 en Progreso y 1 en Valladolid. En total, son 3.519 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 595 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 219 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Hasta aquí el reporte de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.